Por eso el primer tema que estuvimos hablando fue justamente quiénes somos en verdad. ¿Somos creyentes en verdad? ¿Estamos siguiendo el patrón, la línea que las Escrituras nos enseñan? Luego hemos estado viendo de verdades importantes, principios que nos bendicen. Hemos hablado sobre autoridad, hemos hablado sobre honra. Y el tema que la semana pasada el pastor Robert estuvo compartiendo con nosotros sobre cómo ser esa comunidad viva. Qué importante es. Qué importante es ser hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo. Qué importante es ser hombres y mujeres que reflejen a Cristo en nuestro diario vivir, con cada acción, con cada actitud, con cada cosa que hagamos en el día a día. No solamente los domingos. Escúchame, no cometamos este error de pensar de que somos creyentes porque venimos a la iglesia. Somos creyentes porque Cristo mora en nosotros. ¿Cuándo decimos amén a esto? Y Cristo debe morar en nosotros. Cristo debe ser el Señor, debe ser el dueño, debe ser el autor, el consumador de nuestras vidas, de nuestro corazón, de todo nuestro ser. Y déjame decirte que si no entiendes eso, si no entendemos eso, nunca podremos ser la iglesia que Cristo quiere. Seremos una iglesia más, seremos un grupo más, seremos una agrupación más, seremos un conjunto, un club más, pero no seremos la iglesia que Cristo quiere que seamos. No seremos parte del reino que el Señor está estableciendo en esta tierra. Y sabes, el mayor anhelo que podemos tener y lo mejor que podemos decirle al Señor en estas semanas, escuchando lo que Dios quiere hablarnos, es decirle: Señor, ayúdame realmente a ser un embajador de tu reino, un miembro de tu reino, donde quiera que vaya, donde quiera que esté, con mi esposa, con mi esposo, con mis hijos, con mis padres, con mis amistades, en mi trabajo, donde nadie me ve y donde todo el mundo me ve. En el lugar secreto y en la plataforma, ayúdame a ser un verdadero embajador de tu reino. Ayúdame a ser un verdadero hijo tuyo. Y creo que esto es muy, muy importante para todos nosotros. Hoy quiero ir cerrando esta serie con un tema que creo que es muy importante y también, de hecho, que a veces ha tenido un enfoque bastante común, voy a decir, o muy, muy direccionado, pero quiero que hoy día lo explayemos y lo veamos a la luz de la palabra con un poco de más amplitud, un poco de más visión, para que el Señor también pueda hablar a nuestros corazones. ¿Qué tal si vamos a 2 Corintios capítulo 9, por favor? Y vamos a leer del versículo 6 al 8, un texto que creo que para muchos de nosotros es bastante conocido. 2 Corintios, capítulo 9, versículos del 6 al 8, por favor. Dice así la palabra del Señor: pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre todas las cosas, todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Oremos y pidamos al Señor que nos hable en esta mañana. Padre Celestial, gracias, Dios. Gracias por habernos traído aquí con bien. Gracias por haber traído a nuestra familia, Señor, también con bien, a nuestros hijos. Gracias por permitirnos estar hoy en este tiempo. En primer lugar, lo que quiero hacer, Señor, es pedirte que limpies mi corazón y mi mente. Todo obstáculo, toda barrera, todo muro, Señor, que se interponga a entender tu palabra y escuchar, Señor, atentamente a tu voz, sea echada fuera en el nombre de Cristo Jesús. Y pueda ser tu Espíritu, Señor, quien me convenza, quien me ayude, quien me edifique, quien me exhorte en este tiempo. Y tu palabra, Señor, sea precisa para nuestros corazones en esta mañana. Gracias, Dios. Bendecimos tu palabra y bendecimos tu santo y bendito nombre en Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos a ir a nuestro último tema, que he titulado Generosidad, el camino más alto. Y saben, yo creo que les he contado a muchos de ustedes, he tenido una vida de iglesia bastante cotidiana por el hecho de haber nacido en una iglesia, siempre en el entorno, mi familia, pastores, mis padres pastores, y siempre en ese entorno juntándome. Las amistades que tenía, muchos de ellos eran pastores o líderes de muchos años en la iglesia. Uno de los temas que a veces suena y de cierto modo es medio incómodo de tocar es hablar sobre la generosidad, porque naturalmente asociamos generosidad con dinero. Y por eso te decía que quiero que tu visión hoy día se explaye y vaya más allá de lo que de pronto hemos podido cotidianamente escuchar
sobre generosidad y podamos entender lo que Dios quiere hablar a nuestras vidas en este tiempo. Para aquellos que somos hijos de Dios y pertenecemos a su reino, la generosidad o el dar, escúchame, no debemos verlo como una carga. Eso sucede mucho como para algunos creyentes, el hecho de ser una persona atenta, una persona, por ejemplo, que esté siempre dispuesto a desprenderse. Lo vemos a veces como si fuese una carga, porque en el mundo no nos enseñan esto. Más bien nos enseñan de que todo lo debemos tener para nosotros, solo para mí, solo por mí, solo para poder llenarme más a mí. Pero cuando la Biblia habla sobre generosidad, pues ahí resuena un poco en nuestro corazón justamente esta voz del Espíritu que nos dice: eso no es lo que yo quiero para ti, eso no es lo que yo quiero para tu familia, eso no es lo que yo quiero que tú hagas con los demás. Y en lugar de verlo quizá como algo bueno, siempre lo vemos como una carga. Siempre vemos entonces la generosidad o el concepto de dar de generosidad como una carga. Por ejemplo, hablemos de cosas muy sencillas como la ofrenda o los diezmos, ¿verdad? Incluso dentro de la estructura o de la organización de la Iglesia Católica, el nombre más rotulado es limosna, ¿no? Como si fuese algo menos ofensivo, ¿no? Para que no te duela, solo da las moneditas, los céntimos, lo último que te queda, ¿no? Porque el 10% ya es mucho ya de mi sueldo. El 10% de mis cosas es demasiado. La ofrenda es un sacrificio muy alto. No me toques ahí, ¿no? Y siempre estamos tocando esta parte de generosidad, o cuando hablamos de dar con generosidad, como si fuese una carga. Pero hoy te vengo a decir que en realidad es una gran ventaja. Una gran ventaja. Y quiero explayarme en el mensaje para que puedas entender un poco más de esto, porque cuando nosotros damos con generosidad, y te estoy hablando primero sobre algo económico, pero créeme que eso es lo último que vamos a tratar. Cuando damos con generosidad, no perdemos. Cuando damos con generosidad, lo que sea en nuestras vidas, avanzamos. Avanzamos, porque la generosidad no es un impuesto espiritual, como muchas veces quizá en algún momento lo hemos escuchado o oído en algún lugar, sino que créeme que la generosidad puede ser el ascensor que va a elevar nuestra vida a esos lugares donde Dios quiere derramar su bendición. Donde Dios quiere mostrarnos eso que de pronto todavía no hemos podido disfrutar o todavía no hemos podido ver en nuestras vidas, justamente dado y debido a que no practicamos en nuestras vidas el principio de la generosidad. Y sabes, esto debería ser común en la iglesia. Debería ser algo natural en la iglesia. Déjame hacerte un resumen rápidamente. Estamos haciendo la lectura de las Escrituras durante este año y créanme que las últimas semanas en lo personal ha sido un disfrute para mí, que de pronto un poco de anticipación he titulado a este espacio de mi vida personal La Voz de Dios, y cada mañana estoy tratando de separar un tiempo para poder justo hacer un estudio más profundo de lo que Dios ha estado hablando sobre justamente las cartas del apóstol Pablo, algunas de ellas y otras también como el libro de los Hechos que estamos leyendo ahorita. Y es interesante, pero la iglesia primitiva, la primera iglesia, una de las marcas más grandes que tenía era la generosidad. ¿Se acuerdan el versículo que estaba en Hechos que decían que todos compartían todo lo que tenían y todos tenían cuanto se repartía conforme a la necesidad de cada uno de ellos? Habla mucho sobre generosidad. El libro de Primera de Corintios y Segunda de Corintios también va a elevar una vez más a iglesias que se están levantando en diferentes partes del Asia Menor por justamente movimientos misioneros del apóstol Pablo, de Bernabé, Tito también llevado, Silas a muchas de estas partes para establecer las primeras iglesias. Muchas de estas iglesias, la mayor marca que tenían era la generosidad. Era el deseo de poder compartir, de poder dar. Y déjame darte la definición de generosidad para que entiendas un poco. Mientras estaba buscando entre todo lo que revisaba, la generosidad dice que es la disposición para ayudar o compartir lo que uno tiene. Mira lo que dice, lo que uno tiene, siempre con buen ánimo en situaciones cotidianas. Es compartir, es ayudar con lo que uno tiene y siempre darlo con buen ánimo en situaciones cotidianas. La primera pregunta que quiero hacerte en esta mañana es: ¿qué es eso que tú tienes que hay mucha gente que necesita? ¿Qué es eso que tú tienes que estás aguardando y reteniendo para ti mismo que otras personas necesitan? Quizá tu intelecto, quizá tus habilidades, quizá conocimientos, quizá consejos, quizá lecciones de vida, quizá amor, quizá perdón. Quizá hay algo dentro de ti que tienes, que te estás reservando para ti mismo, que no estás cumpliendo según las ordenanzas y lo que la Biblia nos enseña sobre generosidad. Y muchas de estas iglesias del primer siglo entendieron a perfección lo que significa tener un corazón generoso, y por eso ellos estaban dispuestos.
Me encantaba mucho cómo cada una de estas iglesias entregaba todo y aún hasta más de lo que podían, dice la palabra. Enviando recursos, enviando personas, enviando cartas, enviando oraciones para que ellos pudiesen seguir avanzando. Y yo me pregunto hoy, ¿será que la iglesia de este tiempo sea una iglesia o es una iglesia generosa? ¿O se ha convertido quizá en una iglesia egoísta, codiciosa? En una iglesia que denota o que desborda mucha avaricia de por sí. Y sabes, ese es el problema por el cual nuestras vidas también se reflejan en eso. Porque hemos visto en la iglesia, escúchame, donde supuestamente las cosas deberían ser de lo mejor, estas marcas tan comunes de egoísmo, de rechazo, de desprecio, de desinterés. Y pensamos que vivir vidas así en el día a día, crear o construir o criar hijos o formar familias con estas estructuras es algo normal. Y nos olvidamos que para nada es normal porque no es algo que Dios enseña en su palabra. No es algo que está escrito en la palabra. Para muchos de nosotros a veces hablar sobre generosidad se ha reducido, por eso te digo, a un concepto solo de economía, solo de dinero o de un impulso ocasional. Cuando a veces se quiere alcanzar proyectos, por ejemplo, nosotros no tenemos un lugar físico. Nos hace mucha falta tener un espacio que podamos rentar. Esa zona es súper cara, muy cara. Pero es que todo el tiempo estamos hablando sobre, por ejemplo, dinero que tienes que dar, que tienes que poner aquí, que tienes que diezmar, que tienes que ofrendar. Vamos, hermano, hazlo. ¿Por qué? Porque esto debería nacer en nuestro corazón por convicción del Espíritu Santo en nuestras vidas. Debería ser algo que desborde de nosotros mismos al entender la verdad de Dios y de su palabra y vivamos como esas iglesias de los primeros siglos, que entendían el concepto de generosidad con claridad. Y por eso quiero ampliarte esta visión y quiero comenzar con esto diciéndote que la generosidad es un estilo de vida, no es una acción. Es un estilo de vida, es una forma en donde cada parte, cada molécula, cada célula de tu cuerpo necesita cambiar para tener ojos para ayudar, para avanzar en disposición a compartir lo que tú tienes con aquellos que no lo han alcanzado y con aquellos que no lo tienen. Es un estilo de vida, no es una acción. ¿Sabes? Lo segundo es que es un reflejo del corazón del Padre. Dios es un Dios generoso. Si no fuera generoso, pues entonces no hubiese enviado a su Hijo Jesús para morir en la cruz por cada uno de nosotros. A veces pensamos de que la generosidad se trata de una perspectiva personal. Si doy un poco de dinero, si doy un poco de ayuda, si ayudo solo en un mes del año, si aporto aquí un poco a estas personas en necesidad, entonces soy un hombre generoso, entonces soy una mujer generosa. Pero no se trata de una perspectiva personal, es un reflejo del corazón del Padre. Y te pregunto, ¿el corazón de Dios cambia? ¿Dios es menos generoso ayer que hoy por ti? ¿Dios te ama hoy más de lo que te va a amar mañana? Es decir, que su amor va a ser menor el día de mañana, en una semana, el día que peques. Claro que no, porque tenemos a un Dios constante, a un Dios continuo, a un Dios que refleja siempre su misma esencia. Y nosotros somos los que a veces tergiversamos esa esencia o simplemente la practicamos cuando mejor nos convenga. Y te voy a decir algo, que la generosidad es la clave para el gozo, para el contentamiento y para la madurez espiritual. Hay muchas universidades que dicen que la práctica de la generosidad puede transformar por completo el corazón y la mente de una persona. Y esto es real, es verídico, es un estudio clínico demostrado. Y sabes, la mayor demostración siempre estuvo en estas escrituras y ninguno de nosotros prestamos atención. Todos estamos en búsqueda de los placeres, todos estamos en búsqueda de algo diferente, pero nos llenamos y nos gobierna a veces el egoísmo, la indiferencia, la autosuficiencia, y eso es lo que finalmente se refleja en esta iglesia. Hablando de iglesia como agrupación completa, todos aquellos que profesamos y creemos en Cristo como el único Señor y Salvador. Y somos una comunidad, escúchame, llamada a vivir con generosidad. Generosidad en el matrimonio, generosidad en la crianza, generosidad en el perdón, generosidad en el servicio, generosidad con tu tiempo, con tus fuerzas, con tus dones y también con generosidad económica. Eso es a lo que estamos siendo llamados a poder vivir, a cómo debemos avanzar. Pero hoy en día, ¿qué pasa? La generosidad del creyente es criticada por todo el mundo. Es minimizada por las corrientes culturales. Uy, ¿tú crees en el diezmo? ¿Tú crees en las ofrendas? ¿Tú crees en que debes darle dinero a eso? No, ¿para qué? El pastor se lo va a gastar seguro. Y hablamos sobre cosas muy sensibles que necesitamos tocarlas con total honestidad, con completa libertad. Porque muchas veces nos olvidamos que la generosidad
Es algo que Dios está pidiendo que se forme y que se levante en nuestro corazón. Y a veces hay malinterpretaciones incluso dentro de las iglesias cuando somos generosos. Déjame decirte que yo he conocido a gente muy generosa, de diferentes formas, en su servicio, en su tiempo, con sus recursos. Una de las experiencias más grandes que tuve de manera personal un día, y no voy a decir el nombre de esta persona por motivos muy delicados, pero este hombre vino de los Estados Unidos un día, un gerente de una empresa, en realidad un fundador de una empresa muy grande, muy grande. Y la iglesia en Cono Norte, Callao, estaba formándose, estaba levantándose recién, estaban buscando apoyo económico para poder construir y para poder construir su nuevo edificio. Y la verdad es que era una locura pensar que una iglesia tan pequeña, en una zona tan complicada, de tanta necesidad, pudiera construir, pudiera levantar, porque las finanzas no eran fáciles. Pero vi a este hombre, porque estaba en la oficina con mi papá, él hablaba inglés obviamente y mi papá no entendía mucho, así que entré con él para poder escucharlo. Y mientras estaba escuchando el sueño y estaba escuchando las cosas que Dios estaba haciendo, este hombre hizo un alto y le dijo: pastor, no necesito que me cuente más. He podido sentir y estoy convencido de que lo que está pasando aquí es una obra de Dios. Es una obra de Dios. Y le dijo: deme por favor el libro que tenía. Era un libro para poder firmar algunos compromisos. Le pidió el libro y lo firmó. Y este hombre ese día entregó a las arcas de la iglesia para el proyecto de construcción $250,000. Ese día hizo algo que muchos pensaron que era una locura. Y sabes, yo estoy siempre detrás de todo. Siempre he estado escuchando por ahí. ¿Sabes? Cuando a veces se compartía esto con el liderazgo y escuchábamos con todo esto, escuchaba muchas voces que decían: yo nunca hubiese dado ni la mitad de ese dinero si lo hubiese tenido. Si hubiese sido de mi parte, me hubiese comprado una casa o algo, lo hubiese usado. ¿Por qué ese hombre tiene que dar tanto dinero? ¿Por qué ese hombre tiene que dar tantos recursos? Y sabes, hoy en día esto es lo que pasa. Estamos cada vez más humillando, criticando y aplastando, minimizando a los corazones generosos en todo el aspecto. Escúchame, esto es un ejemplo tan simple y tan sencillo como el hecho de alguien que entendió la visión de Dios para poder entregar todo de lo que tenía. Pero hay muchos de nosotros que necesitamos ser más el reflejo del Padre y comenzar a generar, a crear un corazón generoso en nuestras vidas. ¿Sabes? Una iglesia generosa es una iglesia que da lo mejor, no lo que le sobra. Escúchame por favor, una iglesia generosa es una iglesia que da lo mejor, no lo que le sobra. Cuando tú lees lo que pasa en estas primeras iglesias, cuando recién todo estaba comenzando, cuando Jesús ya había partido y los apóstoles estaban delante, ellos no estaban dispuestos a dar lo último. Ellos no estaban diciendo: bueno, hoy trabajo hasta las 6, luego tengo una cena con mi hijo, luego tengo que llevarlo allá, luego tengo que hacer esto. Así que mira, me quedan 30 minutos para ver si puedo hacer algo en eso. ¿Qué le estás dando ahí a Dios? ¿Lo mejor o las obras? ¿Estás siendo generoso o egoísta con tu tiempo hacia el Señor? Cuando estamos hablando sobre, por ejemplo, sobre este gran desafío, que para todos es un reto, para mí en lo personal también sigue siendo un reto, sobre las mañanas de oración que tenemos, de 6 a 7 de la mañana. ¿Cuántos de nosotros somos más generosos con nuestras fuerzas? Porque es una entrega de fuerzas. Tú podrías descansar una hora más, pero en lugar de eso te dispones para poder compartir un día si es que te lo piden, o para poder ayudar en algo si es que te lo piden, orar por aquellos que están en necesidad. ¿Cuántos de nosotros hemos hecho ese esfuerzo? Puede que estés aquí ya quizá más de un año o de pronto menos y ni siquiera hayas entrado a una mañana de oración completa. Ni siquiera hayas entrado a una semana en donde has entrado martes, jueves y sábado. Y el año ya va a terminar. ¿Crees que eso va a ser diferente el próximo año? ¿Cuál es la actitud con la que estamos viviendo día a día? ¿Sabes? Esto es lo que dice Mateo capítulo 19, versículo 29. Dice: todo el que haya dejado. ¿Qué dice? ¿Se acuerdan de este texto? Todo el que haya dejado padre, madre, hermanos, hermanas, tierras, dice, recibirá 100 veces más. Escúchame. Recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna.
¿Cuántos creen en este texto? ¿Sabes? Si no lo crees, puedo entender por qué muchos de nosotros quizá estamos viviendo vidas donde nos conformamos con lo que tenemos cuando Dios quiere aún mostrarnos más todavía. Porque no ponemos en práctica la generosidad que se refleja también en el sacrificio, en la entrega completa de nuestras vidas para poder entender. Quiero ir rápido a poder compartirles 3 verdades que creo que son muy importantes, que significan de cómo podemos vivir vidas generosas y cuál debe ser el modelo de generosidad que debemos seguir. No una generosidad superficial, sino una generosidad bíblica, una generosidad como la que las Escrituras nos hablan y Pablo está hablando en 2 Corintios capítulo 9 esto. Y quiero ir al versículo 6 una vez más para poder leerlo. Y dice así: pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. ¿Sabes? Esto es un principio muy importante, una generosidad que siembra. Cosechas grandes es lo que nos está diciendo la palabra de Dios. Cosechas grandes, o sea, grandes frutos van a venir de corazones que siembran grande también. Siembran grande. Pablo abre con este principio que lo podríamos comparar como una ley espiritual tan vigente como la ley de la gravedad, por ejemplo. Algo que sube siempre va a bajar, algo que se tira siempre va a caer. Y lo mismo pasa con respecto a la generosidad. ¿Por qué? Hay 2 puntos importantes aquí que quiero que entiendas. Dios va a conectar nuestra siembra con nuestra cosecha. Ahora, esto no es manipulación espiritual, por si acaso. Es diseño de Dios. Es diseño de Dios. La generosidad abre puertas, multiplica recursos, trae favor divino y rompe los ciclos de escasez emocional, espiritual y material también. Porque esto es una verdad. Dios conecta nuestras siembras con nuestras cosechas. Si no, este texto no estaría en la Biblia. Dice la palabra, y el apóstol Pablo los está instando a la iglesia en Corinto, les está diciendo: oye, vamos, despierten generosidad en su corazón, porque los que siembran escasamente, escasamente van a segar, pero si siembran generosamente, así también van a cosechar. Les está hablando directamente para que puedan entender que este principio de la generosidad va a poder abrir puertas en ellos, va a poder traer favor divino, va a poder multiplicar sus recursos. ¿Qué es lo que cosechamos cuando damos? Pues cosechamos bendiciones que son tanto materiales como espirituales. Tanto materiales como espirituales. Otra verdad sobre este punto de la generosidad que siembra, es importante entender que la siembra es voluntaria. Siempre es voluntaria y no es forzada. ¿Sabes? Este es uno de los grandes errores de las iglesias que predican el evangelio de la prosperidad. Que dicen siempre: traigan todo lo que tienen porque Dios lo quiere multiplicar, Dios te va a hacer grande, Dios te va a dar el doble de lo que tienes. Yo no puedo asegurarte eso. Nunca puedo asegurarte eso, porque Dios va a dar conforme a su voluntad y según lo que Él decida entregarnos a cada uno de nosotros. Eso es lo que dice su palabra. Y cuando vemos incluso la indicación del apóstol Pablo, tú en ningún momento vas a darte cuenta en los textos que hemos leído que él está obligando a la iglesia a que lo haga. Solo les está dando por escrito las consecuencias y lo que va a pasar si ellos deciden sembrar con generosidad o si ellos deciden sembrar con escasez. Si deciden dar y poner de sí con escasez o con generosidad. Porque la generosidad, escúchame, es un acto de fe. Es un acto de fe. Muchas veces no hay certeza ni seguridad de que algo puede cambiar, de que algo va a ser diferente. Pero el que siembra mucho lo hace porque cree que Dios no falla. Y Dios nunca te va a fallar. Dios nunca nos va a fallar, iglesia. Tienes que entender esta verdad con todo tu corazón. Pablo no está apelando a la culpa o a la presión, sino que la siembra siempre es elección, es oportunidad y escúchame, es privilegio. Sembrar en el reino de Dios. Y con esto me refiero a aspectos espirituales y materiales. Sembrar en el reino de Dios es un privilegio. Muchos de nosotros necesitamos recordar esto. Y sabes, quiero ir a algo muy práctico en nuestras vidas. Cuando nosotros sembramos con palabras de honra, vamos a cosechar respeto. Eso es la generosidad. A veces nosotros intentamos poner nuestra propia perspectiva personal para poder sembrar algo. A veces decimos, sabes que esa persona me dañó muchísimo. No merece mi perdón. Sabes, actuar con generosidad es sembrar el perdón necesario para cosechar paz en el futuro.
Tú y yo estamos en búsqueda siempre de los beneficios. Queremos confianza, queremos favor, queremos avance espiritual, queremos avance financiero, pero no estamos dispuestos a sembrar con abundancia. No estamos dispuestos a sembrar con generosidad nuestro tiempo, nuestra excelencia, nuestro servicio, nuestros recursos. Y puedes tener en tu mente esto, que dices, bueno, yo creo que quiero hacer más por la obra, o personas que vienen y dicen, pastor, ¿sabes qué? Me gustaría hacer algo más por la iglesia, me gustaría servir más, me gustaría comprometerte a más, pero Dios nunca va a bendecir tu buena intención. Dios va a bendecir lo que siembres, lo que entregues, lo que estés dispuesto a poner con todo tu corazón, que estés dispuesto a entregar de ti, en tu hogar, en tu matrimonio, con tus hijos, en el trabajo, en la iglesia también, para seguir extendiendo el reino. Todo lo que tú siembres con generosidad, vas a poder cosecharlo con generosidad. No busques un matrimonio lleno de amor si no estás dispuesto a sembrar generosamente en amor. Porque dices, no, mi esposa no me ama de la manera en la que yo lo amo. ¿Cómo yo puedo hacer esto entonces? Me dañó muchísimo mi corazón. Yo no voy a hacer algo por ella. Y vemos las consecuencias de nuestra insensibilidad y nuestra desobediencia a la palabra de Dios. Porque escúchame, si tú y yo queremos sembrar generosamente, cosechar generosamente, necesitamos sembrar generosamente. Si quieres cosechar algo en tu matrimonio, con tus hijos, en tu relación, dices, sabes, pastor, yo me siento alejado de mi hijo, me siento alejado de él, pero dices que todo el tiempo tienes que trabajar, que el dinero es lo único que va a solucionar tus problemas, que no importa que tu esposa solamente lo críe y tú no te dedicas solamente a trabajar, a hacer empresa, a lo demás, y no estás sembrando generosamente en tu familia, con tus hijos, no estás dedicando tiempos oportunos para crear en ellos ese valor y esa seguridad de que hay algo mucho más importante en esta vida. Y necesitamos vivir con esa siembra generosa en nuestros corazones. En todo aspecto, en cada área de nuestras vidas. Mira lo que dice, por favor, el libro de Proverbios, capítulo 11, versículo 25. Dice, hay quienes reparten y les añadido más. Y quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. Dice, el alma generosa será prosperada y el que saciare, él también será saciado. Esto no es lo que pasa a veces también en la relación matrimonial. Tienes que darme amor, tienes que saciarme a mí, tienes que llenarme a mí. Pero mira lo que dice el principio, el que saciare, él también será saciado. Se trata de nosotros dar el primer paso, se trata de nosotros sembrar generosamente sin saber, sin tener la certeza de que algo va a venir a cambio. ¿Por qué? Nuevamente recordando esta verdad, Dios nunca falla. Dios nunca falla. No importa cuánto siembres, no importa cuánto entregues en tus relaciones, con tus hijos, con tu esposa, en el trabajo, en la iglesia, y la gente se burla de ti. Ah, mira ese pisado. Ah, mira ese hombre que se dedica con sus hijos, debió hacer más dinero. Ah, mira ese hombre que da un poco de dinero a la iglesia para ver si seguro el pastor está usándolo todo. Y al final nos estamos olvidando, escúchame, de que este principio es verdad. Aquel que entiende la siembra generosa para cosechar generosamente, entiende la verdad de que Dios nunca falla. Dios nunca falla y nunca fallará. Nunca fallará, nunca te dejará y nunca te abandonará. Y eso es lo que el apóstol Pablo está tratando de enseñarle a la iglesia. Versículo 7. Este segundo modelo importante. Dice así, cada uno dé como propuso en su corazón. No con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Una generosidad que nace del corazón. La generosidad auténtica no se da por obligación, se da por convicción. Pablo toca el núcleo del asunto diciéndole que el problema nunca es el bolsillo, sino es el corazón. No es que no tienes, sino es que no quieres. El énfasis de Pablo no es cuánto tampoco, sino en cómo damos, en cómo estamos dando. Y esto es algo muy importante. La generosidad nace de un corazón, pero Dios ama al dador alegre. Y el corazón también define el valor, no la cantidad. Déjame ir a este primer subpunto. Porque no al dador manipulable, escúchame. Muchos de nosotros estamos dispuestos a ser generosos, nuevamente volviendo a lo que había mencionado antes, porque estamos esperando algo a cambio. Decimos, voy a dar más porque seguro Dios me va a dar más si hago esto.
Y Dios va a obrar según su voluntad, nunca fallándote, nunca fallándonos a nosotros, pero necesitamos ser dadores alegres. No debemos ser personas tampoco presionadas para poder dar, para poder entregar, para poder ser generosas. Con todo, con nuestros tiempos, con nuestras fuerzas, con nuestras emociones, con nuestros recursos, sino que debemos estar convencidos de esta verdad. Y tampoco podemos sentirnos avergonzados de dar, porque esto no es como Dios lo manda, no es como Dios lo quiere, sino que Él ama al dador alegre. Al dador alegre. Y me gustó mucho que la palabra alegre, justamente en el griego, en el original, es hilaros, que significa, o de donde viene la palabra en español, que tiene que ver con hilarante. Hilarante significa alguien que brota del corazón de alegría, alguien que fluye de alegría, alguien que inspira alegría. Y la alegría podemos decir que brota de un corazón que es gobernado por Dios. Cuando nos ponemos a pensar, por ejemplo, en este texto en Marcos capítulo 12, de esta viuda pobre, ¿verdad? Que viene trayendo estas 2 monedas. Y dice la Biblia que ella dio más que todos. Te pregunto, ¿su cantidad era mayor que la que los demás habían dado? No. ¿Qué fue lo que ella tenía que los demás no tenían? Su corazón. ¿No pasó lo mismo con Abel y con Caín? Ambos dieron ofrenda, ambos dieron de lo que tenían, pero ¿quién fue honrado por Dios? Abel, porque su corazón era diferente. El corazón generoso es el que libera al creyente de la esclavitud del materialismo. ¿Qué hay en tu corazón, te pregunto? ¿Estás dispuesto a dar con gozo? Demostrar que no estás dominado por la avaricia, por el miedo, por el control o incluso por la comparación que tienes. Cuando muchos de mis amigos se enteraron de que iba a dejar mi profesión ya de manera formal y no tan constante o continua, me dijeron que estaba loco. Sobre todo mi jefe, el último jefe que tuve en la empresa donde estaba trabajando, me dijo que no le hacía sentido que yo me fuera, porque obviamente podía hacer mucha carrera, podía desempeñarme muchísimo más en lo que iba a hacer en ese momento. Pero, ¿sabes? Yo entendí algo muy claro, porque también he visto esto en mi propia familia. Te puedo decir sin ninguna vergüenza que hemos tenido días con mis padres en donde hemos tenido que comer de comedores populares cuando era muy pequeño. En donde hemos sufrido para poder llegar a la iglesia una mañana. En donde no había mucho que comer y solamente teníamos arroz y algo más en el plato en la mesa. Pero, ¿sabes? Yo siempre vi en mis padres hombres que estaban dispuestos a dar de lo poco o de lo mucho que tenían hacia los demás. ¿Sabes por qué? Porque la generosidad no se trata de cantidad, se trata del corazón. Y eso me dio a mí un valor muy importante, que no importa cuánto dinero pueda hacer en este mundo, si no entiendo que lo que Dios me está pidiendo es que sea generoso con mi vida, al entregarle mi vida por completo y ser obediente a su voz y a su palabra, al llamado que me ha hecho, nunca iba a poder ser feliz en esta tierra. Podía tener la mejor carrera, podía tener la mejor posición, podía tener la mayor cantidad de dinero, podía tener a la esposa que soñaba, a los hijos que soñaba, pero nunca iba a tener esa alegría que solo brota del corazón de Dios para aquellos que viven con esa generosidad, cuando dice la palabra que Dios ama a ese dador alegre, a esa persona que está dispuesta a entregarla, que no está gobernada por las cosas de este mundo y necesita ser ese hombre, esa mujer generosa en cosas prácticas también, como por ejemplo en paciencia con tus hijos. ¿O es acaso que te has cansado ya de corregirles y de decirles una y otra vez las cosas que están haciendo? Generosidad en pedir perdón primero. Generosidad en saber dar el primer paso, aun cuando no te competa, aun cuando no te corresponda, aun cuando tú hayas sido el agraviado. Esa es la generosidad que Dios está buscando en hombres y mujeres como nosotros. Esa es la generosidad que debería desbordar en la iglesia de Cristo. Generosidad para poder servir sin esperar reconocimiento. A veces queremos ir a las iglesias grandes para poder ser mejores aplaudidos,
para poder ser mejores vistos y reconocidos, para que más personas puedan honrar lo que estamos haciendo. Pero tenemos que estar en el lugar en el que estemos, sirviendo al Dios al que servimos, porque sabemos que la honra mayor la recibimos de Él. La recibimos del Padre. Ser generosos en dar, aunque sea poco, pero dar con corazón. No dejarnos que corrientes nos invadan y nos direccionen en algo contrario. El corazón que se cierra se reseca, pero el corazón que entrega florece. ¿Quieres florecer? ¿Quieres crecer? ¿Quieres avanzar? ¿Quieres elevar tu vida y tu familia? Aprende a dar con generosidad. De lo que tienes, entrégalo con generosidad. Lucas capítulo 6, versículo 38 va a decir: dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando. Me gusta esa palabra. Eso es lo que Dios va a dar cuando tú y yo seamos generosos. Dará en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, dice, os volverán a medir. ¿Sabes? Si tú dices, bueno, yo no le voy a pedir perdón a mi esposo. Él me lastimó y él tiene que venir aquí corriendo. Esa misma medida va a ser con la que te van a medir. Si tú dices a tus hijos, estoy cansado de ti, estoy harto de ti, ya no tiene solución, no hay camino, es la misma vara con la que nos van a medir. Si estamos diciendo, uy, no, en la iglesia tienen de más, mira, no se reúnen en un lugar lujoso y grande y todo, ¿para qué voy a diezmar, ofrendar, no? Seguro el pastor es ricachón y ahí tiene un montón de plata de que le sobra. Porque dar, escúchame, es lo que el Señor nos está mandando a hacer. ¿Sabes cuántas personas diezman regularmente en esta iglesia? Solo el 20%. Y esa es nuestra membresía oficial, que somos 70. Es decir, solo 14 personas. 14 personas que dan con generosidad todos los meses, que permiten que esto se pueda seguir manteniendo. Voy a compartir más de esto, pero el próximo año nos van a asignar dos proyectos misioneros. Vamos a estar apoyando una iglesia en Talara y otra iglesia en Turquía. ¿Cómo vamos a hacer que eso funcione? Porque no solamente queremos pensar hacia adentro, queremos ver la visión que Dios tiene hacia afuera también. Pero ¿quién lo va a hacer posible? Dime. ¿Cuáles son los recursos? ¿A quiénes Dios va a usar para poder lograr esas metas, esos sueños, esas visiones? ¿A quién va a usar a Dios? Al que está a mi costado, pastor. A ti te quiere usar también. A ti te quiere usar, a mí me quiere usar, a cada uno de nosotros. Quiero ir terminando con esta última verdad. Una generosidad que Dios multiplica. El versículo 8 dice así: y todopoderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. ¿Sabes? Cuando entregamos todo, Dios hace que todo abunde. Solo si eso pasa. Cuando entregamos todo, Dios hace que todo abunde. ¿Sabes qué me hace recordar esto? La historia del joven rico. Cuando emocionado le dice: Señor, he cumplido todo. Así, al pie de la letra, la ley. Completo. Y Jesús le dice: está bien. Ve, entrega todo lo que tienes, dáselo a los pobres y sígueme. ¿Todo, Dios? Dame siquiera mis recursos de un añito, ¿no? Para ver si me caes bien o no. Por ahí si te crucifican, no sé, por ahí he escuchado una volada que te van a crucificar y después ¿cómo voy a hacer yo? Me voy a quedar sin chamba. Solamente cuando entregamos todo, Dios hace que todo abunde. Todo. Entregamos todo al Señor. Y eso es como Pablo está concluyendo en este versículo con una promesa, diciendo abundancia sobre abundancia, es lo que está diciendo. Todas las cosas, teniendo siempre, dicen, todas las cosas, todo lo suficiente. Dios puede hacer que toda gracia abunde en todo tiempo, con todo lo necesario para toda buena obra. Dios no nos llama a dar para quedarnos vacíos. No pienses eso, por favor. Dios no es una aspiradora que está intentando succionar tu vida por completo. Él más bien quiere darnos más. Pero es cuando solo damos, es que Él lo multiplica. Solo cuando estamos dispuestos a dar. Es por eso que nos pide nuestras vidas, porque quiere que nuestras vidas se multipliquen, crezcan, avancen. Pero solo es cuando damos que Él lo multiplica. Y sabes, generosidad es confiar que Dios es la fuente.
no el salario, no la economía. Y eso es algo que estuve predicando el día de miércoles. Porque les estaba preguntando a ustedes, iglesia, ¿cuál es nuestra fuente? ¿Quién es nuestra fuente de salvación, de seguridad, de paz? ¿Es Dios realmente? ¿O de pronto es nuestra economía, nuestro dinero, nuestra posición? Porque te digo algo, Dios no está limitado por la inflación, o por el dólar, o por tu empresa, o por tu ciclo financiero, por tu pasado. La economía puede temblar, pero Dios no. Tu empresa puede fallar, pero Dios no. Las puertas pueden cerrarse, pero Dios va a abrir otras. Si estás dispuesto a entregarle por completo todo a Él. Todo a Él. Cuando das tus recursos, Dios multiplica tu provisión. Cuando das tu servicio, Dios multiplica tu crecimiento. Cuando das perdón, Dios multiplica tu sanidad. Cuando das amor, Dios multiplica la unidad. Tenemos a un Dios que hace que todo se multiplique. Por eso, Dios no va a multiplicar nunca lo que retienes. Aquellos que pensamos, mira, ¿sabes qué? Voy a darle solo un tiempo al Señor. Porque lo demás necesita servir para mi familia, para mis hijos, para mi esposo. Dios no va a multiplicar nunca lo que retengas. Dios va a multiplicar lo que entregues. Lo que entregues. El Salmo 112:5 va a decir una verdad importante. Dice, el hombre de bien tiene misericordia y presta. ¿A quién presta? ¿A quién se está refiriendo esta palabra que presta? ¿A quién presta? A Dios. ¿Y sabes, Dios no es deudor de nadie? No es deudor de absolutamente nadie. Quiero terminar con esta conclusión. La generosidad no es un tema económico solamente. Por favor, no pienses que ser generoso significa dar un poco más de ofrenda o de diezmo o dar un poco más de dinero también a los pobres, a los necesitados. No es eso, es un tema espiritual. Es un tema espiritual, es un tema de madurez. ¿Sabes por qué Pablo le estaba hablando a esta iglesia de Corinto sobre la generosidad? Porque esta iglesia no era madura. Necesitaba crecer y este principio era importante para su despegue y su crecimiento. Otras iglesias habían sido generosas que él había formado y les estaba incluso refiriendo. Si lees el capítulo 9, los primeros versículos y el capítulo 8 también, vas a darte cuenta de que estaban buscando ayudar a otra iglesia, la iglesia de Jerusalén, y él estaba levantando a muchas iglesias que estaban ayudando generosamente para poder cubrir sus necesidades, ayudar a los pobres, a las viudas y a los demás. Y él está ahora hablándole a esta iglesia en Corinto, diciéndole, este es un tema de madurez, es un estilo de vida que deben tomar. Y Pablo nos deja enseñar, o nos enseña en esos textos, estas tres verdades con las que quiero que te vayas, que hemos hablado. La generosidad siempre va a sembrar bendición. La generosidad nace de un corazón sobre todo rendido a Dios, y la generosidad va a traer multiplicación. Esa es la cultura de iglesia que deberíamos tener en esta casa. Una iglesia que sea generosa. Una iglesia que esté dispuesta a entregarlo todo, no solamente una parte, sino todo. Porque eso va a reflejar, quieras o no, la forma en la que vives en tu casa, con tu familia, con los tuyos, en tu día a día. Porque ser una iglesia generosa va más allá de un tema económico. Cuando tú y yo aprendemos a ser generosos, hemos aprendido también a subir un paso más y madurar un poco más. Hace 2 semanas, mientras compartía, les decía que una iglesia más obediente y más agradecida era una iglesia más bendecida. Y sabes, quiero sumar esta última verdad. Una iglesia más obediente a Dios, más agradecida y más generosa, esa es una iglesia más bendecida. ¿Quieres que seamos una iglesia bendecida? ¿Quieres ser una familia bendecida por Dios? Y aún más, aprende a vivir con obediencia o en obediencia. Aprende a vivir con gratitud, practicando la honra. Aprende a vivir siempre con generosidad en tu corazón, porque eso es lo que va a marcar nuestras vidas. Quiero que te pongas a pensar después de este mensaje. ¿Serás más generoso en tu hogar? ¿Con tu tiempo, con tus recursos, con tu vida, con tu amor, con el perdón? ¿Serás más generoso con tus hijos, con tu esposa? ¿Serás más generoso aquí en la iglesia para servir? Para decirle, Dios, tú me has puesto en esta casa, tú me has traído a este lugar y quiero servirte más, quiero darte de mi tiempo, quiero darte de mis fuerzas, quiero darte de mis talentos, de mis dones, porque tú finalmente me lo has dado. ¿Serás más generoso con Dios?
Serás más generoso para dar en la obra, para decirle: Dios, todo lo que tengo, todo lo que proviene financieramente, tú me lo has dado. Tú me lo has dado. ¿Y cómo no yo voy a dar un poco de lo que yo he recibido de tu mano? Porque si no fuera por Dios, quizá no estaríamos, o mejor dicho, no estaríamos en el lugar donde estamos. Pero es gracias a Dios que nos encontramos hoy parados, sentados donde estamos. Serás más generoso, con tu tiempo para el reino. Porque te digo algo, Dios no quiere tu dinero. Él es el dueño de todo el oro y la plata del mundo. Dios lo que quiere es tu corazón. Eso es lo que quiere. Quiere que entregues tu corazón por completo. Y cuando Él tenga tu corazón, la generosidad va a fluir por sí sola. Va a fluir por sí sola. Va a fluir para que puedas entender cómo debes vivir, cómo debes actuar, cómo debes ser. Pero estos principios, escúchame, son verdades importantes que espero de que guardes en tu mente y en tu vida, que nos van a ayudar y nos van a acercar a ser más la iglesia que Dios quiere que seamos. Y anhelo con todo mi ser eso. Quiero que seamos la iglesia que Dios quiere que seamos. No la iglesia de mis sueños, ni la iglesia de los sueños de nadie más, sino la iglesia que Dios quiere en este lugar, en esta comunidad, en este distrito. Y Dios también tiene un sueño y un plan para ti, mejor que el que tú tienes para ti mismo. Por eso te digo, entrégale esos sueños a Él, entrégale esa voluntad a Él, entrégale tu vida, tu corazón a Él. En serio, hazlo hoy. No solamente los domingos, no solamente una mañana, no solamente de vez en cuando, entrégale todo. Todo entrégaselo a Él. Y vas a ver cómo Él nos da justamente esta gran promesa a tu vida. Quiero que ahí donde estás puedas inclinar tu rostro y podamos orar. Quiero leerte los últimos textos, versículos 10 y 11, que dice así: y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. ¿Sabes? Dios quiere bendecir, quiere multiplicar en nosotros algo mucho más grande de lo que imaginamos. Pero hoy tienes que tomar esa decisión. ¿Quieres decirle al Señor: Dios, ayúdame a despertar en mí un corazón más generoso, con mi tiempo, con mis recursos, con mi servicio? Pero sobre todo, quiero darte verdaderamente mi corazón por completo. El control, Señor. Quiero entregártelo a ti. Porque solo tú puedes, Señor, ayudarme a que mi corazón fluya en generosidad al haberte entregado mi vida, mi ser, Quiero entregarte todo, Dios. Quiero entregarte todo, Señor, de ahora en adelante, porque he intentado de muchas formas, Señor, vivir a mi manera, tomando el control, Señor, de mi vida, de mis finanzas, de mi familia, de mi matrimonio, de mis hijos. Y nada ha funcionado. Pero hoy entiendo, Señor, esta verdad que me va a permitir disfrutar algo que nunca he imaginado y que tú tienes separado y preparado para nosotros. Dios, por favor, guía a esta tu iglesia, Señor. Despierta en cada hombre y cada mujer corazones agradecidos, obedientes, generosos, apasionados, para que podamos impactar nuestro entorno, para que podamos impactar nuestra ciudad. Y enséñanos a caminar cada día siempre tomados de tu mano. Gracias, Dios. Y permíteme, Señor, que la generosidad pueda ser una práctica en mi día a día. Estar dispuesto a ayudar, a compartir de lo que tú me has dado a mí con los demás.
Tú me diste más amor. Ayúdame, Señor, a entregar ese amor a los demás. Me has dado la capacidad de perdonar. Ayúdame a perdonar a los demás. Me has dado talentos, habilidades. Ayúdame a sembrarlo en aquellos que lo necesitan y lo requieren. Me has bendecido con recursos, con finanzas. Ayúdame, Señor, a compartir eso que tú has puesto en mis manos. Porque tan solo somos mayordomos, Señor, administradores de lo que tenemos. Porque todo te pertenece a ti. Todo es tuyo, Dios. Gracias te doy por esta iglesia, Señor. Gracias te doy por lo que estás haciendo en nosotros. Y solo te ruego porque sigas obrando en nuestras vidas, Señor, cada día, Dios. Te lo pido, Padre Celestial. Te lo ruego, Señor. Obra en nuestros corazones y renueva esos corazones heridos también. En el nombre de Cristo Jesús oramos así. Amén y amén.